Yo me acuerdo la primera vez que me tuve que enfrentar a la tecnología. Tenía 9 años y mi madre me dio una tarea que en ese entonces era casi imposible, que era poner en hora el reloj del VHS. Como no sabía cómo, hice lo que todos hacen, acudí al manual. Y después de 38 páginas, 17 ilustraciones y más de 1000 palabras que yo no entendía, logré traducir toda la jerga. Mi pregunta era muy fácil: ¿cómo se hace? Y la respuesta aún más fácil: ni lo intentes, chaval. Pero siendo muy ingenuo, muy terco y muy curioso, no me rendí. Es más, sabía que podía hacerlo, pero no solo. Así que acudí a mi cómplice de toda la vida, mi mellizo, Diego, y juntos, con un martillo de plástico en una mano y usando un corta uñas de destornillador, abrimos la máquina. Porque en nuestra mente de 9 años sabíamos que para lograr llegar a esta meta, ponerlo en hora, teníamos que entender la máquina desde dentro. Ese día no logramos poner la máquina en hora. Es más, de lo que quedaba de ella parecía más chatarra que un aparato. Pero sí aprendí una lección muy valiosa, que enfrente de retos y misiones que parecen imposibles, ser ingenuo es muy bueno. Es más, hay que ser estratégicamente ingenuo. ¿Y qué quiere decir eso? Terco, curioso, hay que ser muy optimista y también muy colaborativo, porque en conjunto la gente puede lograr muchas cosas. Así que 15 años después me enfrenté a la tecnología otra vez, pero esta vez no fue un VHS, sino fue la tecnología más icónica de nuestra generación, la que todos ustedes llevan ahora en este momento y están tomando fotos, el smartphone o el teléfono móvil. Y este aparato es impresionante, es mágico, porque nos conecta a personas, a comunidades, a informaciones en todas partes del mundo instantáneamente. Desafía todos estos conceptos. Pero a la misma vez nos esconde muchas cosas, como la gente que lo hizo, las comunidades que afecta y la información que no divulgue. Así que en ese día en Ámsterdam era parte de un grupo que había recolectado muchos móviles descartados y estropeados con la misión de crear una conciencia sobre la contaminación electrónica. Y agarramos un par de estos móviles y como hicimos la misma pregunta que yo me hice a los 9 años: ¿cómo se hace? Y para entenderlo tendríamos que abrirlos. Y cuando los abrimos, lo que encontramos no fue tecnología, pero sino mapas, piezas de mapas, que nos llevarían a todas partes del mundo. Entonces, siendo muy ingenuos, muy curiosos y muy tercos, decidimos seguir estas piezas de mapas y empezamos a tomar un viaje en una aventura impresionante. Cuando uno abre su móvil, lo que más resalta al principio es la batería, que está hecha de coltán. Este es un mineral que se encuentra en gran parte en el Congo, así que ahí es donde fuimos. Fuimos a las minas del Congo para ver cómo es que elaboran los mineros, cómo trabajan, cómo viven las comunidades de ellas, que siempre están bajo protección. ¿Y por qué están bajo protección? Porque viven en miedo de que las milicias y las guerrillas se apoderen de ellos y los extorsionen. Porque estas piedras tan valiosas, indispensables para crear los móviles que tanto amamos, es lo que ellos usan para financiar sus actos ilícitos y así continuar la guerra civil. Así que entramos a este sistema con la mente de, ok, queremos crear un cambio justo y social. Y somos muy tercos, ingenuos, así que pues, sabemos que en ese entonces éramos 3. Sabemos que como 3 personas no lo podíamos lograr solo, pero en conjunto sí. Así que nos unimos a unas organizaciones que estaban haciendo unos proyectos locales para crear un sistema de extracción de minerales fuera de conflicto y así crear un desarrollo económico para los mineros y el país. Pero estando ahí presentes, aprovechamos esa oportunidad para hablar personalmente con los mineros y preguntarles sinceramente qué es lo que podemos hacer como 3 personas para ustedes. Y su respuesta fue muy fácil y muy sincera. Nos dijeron: lo que necesitamos es un espectrómetro, que es un aparato que ellos pueden usar para examinar los minerales que ellos trabajan para sacar de la tierra, y este aparato les puede decir de qué está compuesto, qué elementos lleva. ¿Y por qué lo necesitan? Porque así pueden exigir un pago justo. Si trabajan en una mina de coltán y traen una bolsa de coltán y les dicen: mira, sé que aquí hay 50 gramos de oro también, eso les pueden exigir un pago mayor que no les están dando. Y nosotros nos dimos cuenta que como 3 personas podríamos crear un proyecto y darles este aparato. Y así crear un cambio muy pequeño en un sistema de extracción de minerales. Pero empezamos a pensar, si podemos crear este cambio tan pequeño en una esquina de un sistema
Y empezamos a ver todos los sistemas conectados, porque la extracción de minerales, estas piedras, están conectadas a la vida de los mineros. Y estos están conectados a sus familias, a sus comunidades. Esto está conectado a la política local, en la guerra civil, y encima en la política global, con el acto de Dodd-Frank en el 2007, que dice, en una de las cláusulas, dice que las compañías listadas en los Estados Unidos tienen que dar la información de dónde vienen sus minerales y tienen que comprometerse a que no contribuyan a la guerra civil, especialmente en el Congo. Y si está relacionado al sistema global político, también está relacionado al sistema global en sí. Entonces vimos que todo esto es una red de sistemas y podemos hacer un cambio pequeño, como 3 personas en una esquina. Entonces pensamos, ¿y si este cambio es un efecto dominó? Si podemos lograr cambiar el sistema de extracción y en sí cambiar la vida del minero y la vida de su comunidad y la política local y después global y después no cambiar el mundo. Sí, siendo ingenuos es muy bueno. Y ese fue un pensamiento que honestamente creemos en. Así que con más ánimo que nunca, decidimos seguir abriendo el móvil, o los móviles que teníamos, y buscar más piezas del mapa y seguir viajando. Lo que más resalta al quitar la batería, quitar la cubierta, es el PCB, el Printed Circuit Board, que es el centro nervioso de los móviles. Y esto está fabricado en el centro nervioso de la fabricación de los móviles, que es en China. Sabíamos que al entrar a China, este era un sistema completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Es más, es un sistema que está rodeado de una visión muy pesimista, la perspectiva muy pesimista, que no se puede hacer mucho. Pero siendo tercos, curiosos y muy ingenuos, decimos no, podemos crear un cambio y no lo podemos hacer solos. Así que nos reunimos con todos los interesados y los interesados en China no solo son los gerentes de las fábricas, pero sí son los trabajadores de línea, son las comunidades alrededor de las fábricas, son las ONGs locales. Y el primer paso es reunirnos con todos ellos, que tengan unas visiones sociales similares a las nuestras, para comprometernos juntos en crear un cambio estratégico de largo plazo y así para los trabajadores locales, y es crear buenas condiciones, mejor pago, etc. Así que logramos reunirnos con gente que de veras creían en las cosas parecidas a las nuestras y que no les daba miedo reunirse con gente éramos 4 en ese entonces, porque alguien tiene que hacer todos los bookings online para los viajes. Entonces logramos reunirnos con esta gente y no les dio miedo reunirnos con nosotros. Y les dimos nuestra visión y ellos comparten algo parecido y nos comprometimos a crear un cambio de largo plazo. Pero estando en China también nos dimos cuenta de otra cosa, y es que encontramos mucho más piezas del mapa, porque si estamos en el centro de la fabricación del móvil, podemos encontrar de dónde vienen todas las otras piezas y después explorar cuáles son los problemas y las situaciones en esos lugares y qué es lo que podemos hacer para cambiarlo. Y una de las cosas que más resaltó fue en este proceso de exploración fue la cubierta de nuestro móvil, que está hecho de plástico. En ese entonces en China nos comprometimos a no solo está muy alto, a no solo crear un cambio justo y social, pero también justo para el ecosistema y nuestro planeta, que quiere decir un cambio verde. Entonces en nuestro blog nos comunicamos con nuestra comunidad todos los días y donde ponemos nuestras visiones, nuestras dudas, nuestras ambiciones. Escribimos una vez, queremos crear un móvil que sea o reciclable o hecho de material reciclado. Y la comunidad nos apoya, nos anima y hasta a veces nos regala cosas como 25 kilos de policarbonato reciclado para usar en prototipos. Y este plástico venía de Corea. Y nos dijeron, mira, utilícenlo, hagan todos los tests necesarios para ver si podrían usarlo en producción. Y lo hicimos y funcionó. Pasaron todos los tests y logramos ponerlo en producción masiva de todos nuestros móviles. Y la comunidad es muy importante porque nuestra filosofía es de ser transparentes. En todas las formas que viajamos y en todos los viajes escribimos todo y nuestras ambiciones y las experiencias que hemos tenido. Así que nos reunimos con ellos no solo para compartir nuestras historias, pero a la misma vez compartir nuestra visión con ellos, porque les sabemos que este primer móvil que vamos a hacer no va a ser 100% lo que queremos que sea. Y les preguntamos a ellos, ¿cómo es o cómo haríamos o cómo harían ustedes un móvil, un Fairphone perfecto, un móvil justo y social? Y nos reunimos con ellos que son diseñadores, emprendedores, creadores. Y creamos unas workshops de 3 días donde nos metimos en unos cuartos y empezamos a planear y diseñar el móvil perfecto, justo y social, de diferentes perspectivas, de la fabricación, de la producción en China, etc. Y la extracción de minerales también. Pues sí, hemos estado viajando por 3 años ahora.
y trabajando en condiciones como estas, que no tenemos muy grandes oficinas, y a veces nos olvidamos de afeitar, como ven. Pero después de 3 años logramos crear un móvil. Es más, creamos más que un móvil, es un smartphone, ese aparato tan mágico que logra romper los conceptos del tiempo y el espacio. Y lo logramos hacer real, porque este aparato tiene una fecha de nacimiento, es diciembre de este año. Y no solo es real, más que nada, y lo que más nos gusta es que funciona y funciona perfectamente, que fue un desafío. Pero a la misma vez lo logramos creando una comunidad de más de 15,000 personas que nos siguen y nos animan. Y sigue creciendo día a día. Y lo logramos usando en partes material que proviene del Congo, que viene de minas fuera de conflicto, así creando un desarrollo económico para los mineros y el país y sus comunidades, sus familias. Lo logramos con un compromiso multilateral en China para crear un reenfoque de no solo producción con la meta de lucro, pero producción con la meta de un cambio social y justo. Y con todos los interesados. Hay que entender que todos ellos tienen una voz. Lo logramos creando un sistema de comunidad que nos ayuda y están metidas en la producción de nuestro móvil. Porque ellos pueden decir, sí, nosotros, la cubierta que el móvil tiene y la que ellos sostienen, tuvimos un impacto en ella, porque nosotros fuimos los que nos dieron los 25 kilos de policarbonato reciclado. Y lo que nos dimos cuenta es que lo logramos con un grupo pequeño, ya hemos crecido después de 10 años, y lo logramos hacer con un aparato que a la misma vez es simple a la larga vista, pero es muy complejo, como un móvil. Y si lo logramos hacer con un móvil, ¿quién dice que no lo podemos hacer con otras cosas? Con coches, con ordenadores, con cualquier otra cosa. Y lo que más aprendimos, la lección más grande que tuvimos ese día, y lo que queremos compartir con todos, es que no hay que tener miedo, hay que ser muy ingenuo. Porque lo que vimos es que si hacemos un cambio pequeño en una esquina de un sistema, crea un efecto dominó, crea un cambio sistémico y en sí crea un cambio global. Y después de 3 años, yo personalmente logré hacer algo que no pude hace 15 años. Y eso es poner en hora el VHS. Muchas gracias.